Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 8 versus al Huawei Mate 20 Lite. Entonces comencemos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 mm y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es Dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. En cuanto al diseño, el Huawei Mate 20 Lite es bastante clásico a estas alturas del mercado, fabricado en cristal, el cual se encuentra prácticamente en todo el dispositivo, además de contar con esquinas redondeadas. Este smartphone es realmente bien diseñado, similar a otros de su familia, pero en general muy bien estéticamente. La sensación en mano es muy buena, ya que pareciera un terminal premium y más costoso de lo que en realidad es, debido en parte a sus materiales de fabricación y estilo. Posee también unos marcos realmente reducidos, algo que llama mucho la atención en este terminal. El lector de huellas se encuentra en su parte posterior, justo debajo de sus dos cámaras, y más abajo tendremos el logo de la compañía. En este terminal tendremos la bandeja para SIM y microSD en su lateral izquierdo. Algo novedoso que tendremos y que aclamaba por lo menos yo era que Huawei incluyera el puerto USB tipo C, cosa que fue así y que realmente se le ve bastante bien, y también logra mantener a su vez el conector jack 3.5 mm. Un apartado que realmente me decepcionó en este terminal es su lector de huellas, que se encuentra, como lo dije anteriormente, debajo de las cámaras traseras. Dicho lector, pese a funcionar rápido y adecuadamente como nos tiene acostumbrados Huawei, tiene un gran problema, y es que por su ubicación tiende a ensuciar sus cámaras al estar tan cerca de ellas, y nosotros queriendo desbloquear el teléfono, un problema que realmente es frecuente. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. Para este apartado tendremos que el Mate 20 Lite tiene una única versión de 4 GB, aunque tendremos que esperar si en otros países es lanzada una versión distinta, pero en mi país Colombia actualmente solo existe esta. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. Para el Mate 20 Lite tendremos una única versión de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honesto,
honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. Llegamos al cerebro del Mate 20 Lite, al tándem formado por el procesador y las memorias, donde Huawei lleva años potenciando su marca. Repite el fabricante chino con un procesador Kirin fabricado en casa, en esta ocasión el Kirin 710 que evoluciona con respecto al Kirin 659 de la generación pasada. Los 8 núcleos llegan aquí a 2.2 GHz y la GPU es una Mali G51 MP4, duplicando los núcleos de renderizado. Esta potencia también se refleja cuando lo probamos en juegos algo más exigentes de la cuenta, juegos que también mantienen la fluidez y donde el peso de la GPU ha notado más que en generaciones pasadas. Uno de los talones de Aquiles de los Kirin tenía que ver con la elección de sus gráficas, y aquí la Mali G51 MP4 se ha portado mejor de lo esperado, ofreciendo una buena experiencia y permitiéndonos jugar a títulos agresivos a plena resolución, sin notar los efectos de encontrarnos ante un chip de gama media. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. La batería del Mate 20 Lite tiene una capacidad de 3750 mAh y que cuenta con carga rápida con su cargador que viene incluido en la caja del teléfono. Su rendimiento nos ha sorprendido para bien. El Mate 20 Lite todo aumenta y el tiempo de carga se reduce. Los 3750 mAh de batería nos han ofrecido un día y medio de uso sin demasiados problemas, en ocasiones un par de días si no hemos abusado demasiado del teléfono, e incluso hasta 8 horas de pantalla hemos podido arrancarle en un par de ocasiones, operando bajo Wi-Fi, lo que convierte a este Mate 20 Lite en un teléfono a tener en cuenta para quienes buscan una potente autonomía. Sacar el teléfono a la calle reduce el tiempo de uso, pero en las jornadas fotográficas que hemos realizado con él no hemos conseguido bajar de 6 horas de pantalla estando bajo datos, y en todas las ocasiones hemos regresado a casa sin haber agotado la pila interna por completo. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. Para este apartado el Mate 20 Lite tiene una pantalla de 6.3 pulgadas con una relación de pantalla de 19.5 a 9, además posee un sensor de luz ambiental, pero no poseemos curvatura en su parte frontal como ya lo has podido evidenciar.
Según Huawei, el 81.7% de la parte frontal está ocupada por pantalla, lo cual es un panel LCD IPS que cuenta con una resolución de 1080 x 2340 píxeles por pulgada, con una densidad de 409. La pantalla de este Mate 20 Lite se ve bastante bien, no se aprecia pixelado en ningún momento y la representación de colores también es bastante buena y sobre todo agradable. Es ligeramente saturada, la sensación es de calidez y contribuye a la mezcla el buen nivel de brillo del teléfono, tanto en interiores como en exteriores. Un sencillo ajuste nos permite convertir la barra superior en una franja negra permanente, que aún así sigue albergando los iconos de actividad del teléfono. También contamos con un modo de lectura para, en teoría, dejar descansar los ojos cuando caiga la noche, un modo para pasar los colores a otros tonos especiales. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. Para el Mate 20 Lite tendremos dos cámaras traseras dual con 20 megapíxeles y 2 megapíxeles con una apertura focal 1.8. Aquí no hay zoom óptico, solo fotografías con desenfoque en las que tenemos ayuda del software del propio teléfono. Las fotografías con el Mate 20 Lite son bastante nítidas y 20 megapíxeles dan para hacer recortes si deseamos acercar alguna zona. Con luz, los bordes se muestran correctamente, los colores son vivos y se manejan bastante bien en cuanto al rango dinámico, lo que significa que las fotografías complicadas, con sombra y luces pronunciadas, se resuelven bien, aunque tiene una ligera tendencia a sobreexponer cuando fijamos el enfoque en el punto más oscuro. Con estas fotografías tenemos además la opción de activar el modo de inteligencia artificial, un botón en la interfaz que identifica las superficies, ajustando la fotografía para realzarlas. El efecto más llamativo es el que genera sobre el cielo, saturando los azules cuando lo detecta y ofreciendo fotografías muy vistosas. La cámara de selfies es dual, con 24 megapíxeles y la secundaria de 20 megapíxeles. No hay zoom óptico, solo un sensor pasivo que echa una mano al principal. En general, los selfies son bastante bien definidos y son nítidos, manejándose bien también cuando los hacemos a contraluz y en otras situaciones complejas. El Redmi Note 8 le gana al Huawei Mate 20 Lite en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei Mate 20 Lite no gana en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son únicamente en precio. Gracias a este enfrentamiento podemos ver la diferencia de dos dispositivos que fueron buenos en su época correspondiente, el Mate 20 Lite en el tiempo pasado y el Redmi Note 8 actualmente, demostrando cómo un dispositivo con el mismo valor puede variar tanto con solo el pasar del tiempo, mejores características y mejor funcionamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.